Hirachi viajaba sobre mi lomo mientras surcábamos los aires a gran velocidad, rodeamos casi toda el área contemplando el desastre, desde las alturas eran todavía más evidentes los daños provocados por este poderoso ser. Todo había comenzado con una fuerte explosión procedente del monte Zenithó, pues Groudon, el Pokémon legendario había despertado y se dirigía hacia el sureste de la región de Joven. Sin embargo, el verdadero problema era el desastre ecológico que Groudon iba dejando a su paso, pues con la llegada de este imponente Pokémon, también se hizo presente una terrible ola de calor, así que por donde Groudon caminaba, la hierba se secaba abruptamente, las flores se marchitaban, e incluso algunos pastos comenzaron a arder. La temperatura era tan alta que el agua de los riachuelos comenzaba a evaporarse. Ante tal evento, no era extraño ver a docenas de Pokémon huir de la zona, todos se alejaban rápidamente del devastador paso de Groudon. Hirachi se dirigió a mí con las siguientes palabras: Latios, creo que podríamos usar mi deseo para detener a Groudon, quizá, si hacemos que duerma nuevamente. Sin embargo tuve que interrumpirla. Ok, supongamos que lo dormimos otra vez, aquí, prácticamente en el centro de la región, ¿estamos seguros de que eso detendrá la ola de calor? Si no es así, ¿cómo moveremos su cuerpo para llevarlo de vuelta al interior del monte Zenithó? Su piel quema todo al mínimo contacto. Creo que por el momento solo tenemos a lo mucho el 50% de un plan para detener esta catástrofe y acabar con esta mortal sequía. Me parece que justo ahora, nos concentraremos en ayudar a la mayor cantidad de Pokémon salvajes que podamos. Vamos, démonos prisa. Fue así que auxiliamos a un desorientado grupo de Spindas, un par de Torkoal que se habían rezagado, e incluso, a un Skarmory con una de sus alas rota. Para este punto, el Pokémon legendario ya había arribado a las afueras del ya de por sí inclemente desierto. Entonces me di cuenta de algo terrible, cerca de una docena de Numels, habían quedado atascados en el terreno arenoso mientras huían de Groudon, quien además, pronto les daría alcance. Por lo que decidí que había llegado la hora de intervenir de una manera un poco más directa. Le dije a Hirachi que bajara de mi lomo, después de todo, ella también podía volar, así que estaría a salvo. Mientras que yo por otro lado, estaba a punto de arriesgarme bastante. Me despedí de mi compañera y acto seguido, me dejé caer en picada con dirección hacia Groudon. La hora de pelear había llegado, pues era necesario detener a este sujeto a como diera lugar, así que lo impacté a gran velocidad justo en uno de sus costados, lo cual fue suficiente para llamar su atención por completo. Pues enseguida él rugió furioso, el calor que emanaba de su cuerpo era abrumador y sofocante, por lo que de inmediato sentí gran malestar en mi cuerpo, y esto por tan solo estar cerca de él, así que decidí volver a elevarme para alejarme un poco y poder regular mi temperatura, pero mi enemigo no pretendía darme la más mínima oportunidad, así que me lanzó una llamarada, la cual me alcanzó y tras el impacto, caí abruptamente. Lo siguiente que sentí fue la arena sobre la que yo me encontraba, la cual estaba tan endemoniadamente caliente que quemaba mi piel. Me incorporé trabajosamente y ataqué con todas mis fuerzas, lancé un potente drago aliento contra mi enemigo, él rugió con rabia, pude elevarme y miré en dirección a donde se encontraban los Numels. Para mi sorpresa, ellos ya habían logrado salir del terreno arenoso. Observando más detalladamente, pude darme cuenta cómo lo habían logrado, pues eran guiados por lo que parecía ser un Sandslash. Por mí estaba bien, era un problema menos del cual preocuparme. Lamentablemente para mi causa, tomarme un respiro había sido un grave error, pues mi iracundo enemigo había agarrado una enorme roca, la cual me lanzó sin dudarlo. El impacto me noqueó al instante, recuerdo haber caído estrepitosamente, el fuerte impacto me había fulminado, y la arena, esa maldita arena que me quemaba la piel, propiciaron el hecho de que ya no pudiera levantarme. Fue entonces cuando sentí la enorme garra de Groudon alrededor de mi cuello, la cual me apretaba y quemaba al mismo tiempo, para después alzarme. El muy miserable me rugió en la cara con una soberbia tal que me indigné. Sin embargo el aire me faltaba y mi visión se iba volviendo borrosa mientras yo iba perdiendo el conocimiento. Definitivamente este era mi fin. Todo se había tornado en oscuridad, hasta que sentí un ligero desbalance y la disminución de la presión alrededor de mi cuello. Fue así que pude tomar una bocanada de aire, y cuando abrí por completo mis ojos, pude ver que la pierna derecha de Groudon se había hundido en la arena. Eso explicaba el desbalance que yo había sentido hace poco, pues mi enemigo había perdido el equilibrio y por consiguiente aflojó su garra, pero fue ahí cuando me pregunté, ¿qué está pasando exactamente? Esto no puede ser una simple casualidad. Sin embargo, en ese momento el Pokémon legendario volvió a rugir, y me di cuenta de que le rugía a la arena. No, más bien le rugía a algo que se encuentra bajo la arena.
Mis ojos se abrieron sobremanera cuando deduje que el agujero donde Groudon había quedado atascado, había sido cavado con esa justa intención, pero ¿quién pudo haber sido? Oh no, ahora lo sé, sea quien le ruge Groudon, corre, huye rápido pequeño Sandslash. Pero en ese instante el iracundo Pokémon provocó un terrible terremoto, generando que aquel roedor tuviera que salir a la superficie, y una vez expuesto, Groudon le lanzó una llamarada. Sin embargo, yo ya había anticipado sus intenciones, por lo que ya tenía preparado un segundo Drago Aliento dirigido hacia Groudon, rezando para que en esta ocasión sí consiguiera la parálisis de mi enemigo. Todo pasó muy rápido, casi de forma simultánea, por lo cual tuvo lugar una fuerte explosión, seguida de una polvareda. Para cuando todo se había asentado, pude darme cuenta de dos cosas. La primera, Sandslash yacía tumbado en la arena, presentaba severas quemaduras en su cuerpo, y la segunda, Groudon caminaba pesadamente hacia él, al parecer ahora sí mostraba signos de parálisis. Menos mal, porque yo también me encontraba tirado sobre la arena y prácticamente fuera de combate, pero grande fue mi sorpresa cuando vi que Groudon no se detenía a pesar de mi último ataque. Él seguía avanzando en dirección al pequeño Pokémon de tipo tierra. Espera, no puede ocurrir de este modo, aquel Sandslash me salvó, no puedes acabar con él, mas no pude incorporarme, y ahí, tumbado y sin energías, solo pude contemplar con impotencia como Groudon rugía y levantando su pierna derecha, daba un fuerte pisotón y aplastaba a Sandslash. Un amargo silencio se hizo presente, horrorizado y boquiabierto miré al cielo, giré mi cabeza y pude encontrar a Hirachi, la cual se había llevado las manos a la boca en señal de incredulidad. Su triste mirada se cruzó con la mía. Para este punto, las palabras ya no eran necesarias, ambos sabíamos lo que teníamos que hacer a partir de aquí. Realicé el movimiento respiro, y mientras yo iba recuperando un poco de mi fuerza, todo el dolor y culpa que había en mi corazón se fueron transformando en rabia y violencia desmedida, así que por primera vez en mi vida, me dejé llevar, y salí disparado contra Groudon. En la madriguera vivíamos 5 pequeñas crías. Éramos una camada de Sandshrew. Mis hermanos y yo jugábamos y reíamos todo el tiempo. Nuestra madre salía gran parte del día en busca de alimento para nosotros, por lo que por largos periodos de tiempo, nosotros nos quedábamos solos. Pero sabíamos bien que no debíamos salir de nuestro escondite, pues mamá nos había dicho que el desierto era un lugar peligroso, donde abundaban los depredadores. Sin embargo, uno de mis hermanos era demasiado inquieto y curioso, por lo que constantemente se aventuraba a salir de la madriguera y explorar un poco el terreno. Fue en una de esas incursiones al exterior, cuando estando nosotros 4 dentro del refugio, escuchamos un alboroto afuera. Nos apresuramos a asomarnos por el hueco que fungía como entrada a nuestro escondite. Percibimos lo que sin duda eran los apresurados pasos de nuestro hermano corriendo despavorido hacia la entrada de la madriguera. El corazón se me paralizó mientras mis ojos permanecían bien abiertos. Solo rogaba que mi pequeño hermano lograra entrar a la madriguera y ponerse a salvo. Fueron segundos que parecieron eternos, y entonces pude verlo, su cara de horror y premura. Ya casi lo había logrado. Por un momento comencé a confiar en que lo haría, pero no hubo tiempo, pues justo cuando mi hermano estaba por alcanzar la entrada, apareció lo que sin duda era un enorme pico, el cual lo presó de su pequeño lomo y lo jaló hacia el exterior. La arena revoloteaba por el fuerte viento que producían las enormes alas de ese terrible depredador. Lo último que pude ver fue la mirada aterrada de mi hermano al ser levantado por los cielos presa de aquel Pokémon. Lo que siguió fue un silencio sepulcral que duró hasta la llegada de mi madre, solo para ver cómo se le rompía el corazón al contar a sus crías y ver que faltaba una. Los sollozos duraron hasta el amanecer. El alimento comenzaba a escasear por la zona, así que mi madre tomó la determinación de comenzar a movernos a nuevas áreas del árido desierto. Ella sabía que el viaje sería peligroso, pues aún éramos muy pequeños y el terreno era traicionero, pero no teníamos otra opción. Así que nos dijo que por ningún motivo nos alejáramos de ella. No debíamos perdernos de su vista hasta que llegáramos a nuestro nuevo hogar. Caminamos hacia el este del desierto sin titubear. En el trayecto conocimos a diferentes especies de Pokémon, pero nadie osaban atacarnos ya que mi madre era una poderosa Sandslash. A lo largo del viaje, muchas veces escuchamos lo que parecía ser el sonido de 2 placas chocando entre sí, por lo que pregunté a mi madre, ¿qué era aquel sonido? Y ella me contestó de forma seria, esas son las fauces de los Trapinch al cerrarse, debes de tener mucho cuidado, pues son muy peligrosos. Una vez que te atrapan será muy difícil liberarte, incluso puedes darte por muerto, así que nunca se acerquen a esas criaturas. De hecho, el sonido que has estado escuchando todo este tiempo es el alardeo de los Trapinch. Lo hacen para recordarnos que ellos andan rondando por aquí, y que cuando tengan la oportunidad nos atacarán. Así que dense prisa,
Debemos avanzar más rápido, pues se acerca una tormenta de arena. Y así fue, pues al poco tiempo nos vimos en medio de ese clima tan desfavorable. La tormenta arremetió contra nosotros de manera que nos separó por unos instantes. Mi madre despavorida fue por cada uno de nosotros, pero faltaba mi pequeña hermana. Mi madre la llamó con frenesí, y nos pareció oírla a lo lejos, pero lo último que escuchamos fue aquel maldito sonido de las fauces de un trapín cerrándose. Mi madre abrazó a sus 3 pequeñas crías restantes y lloró. Tiempo después, ya nos habíamos acoplado a nuestro nuevo hogar. Los días transcurrían con ligera tranquilidad. Mi madre nos enseñaba lo que mi hermano mayor llamaba el manual de supervivencia en el desierto. Pero había algo que ella no alcanzó a enseñarnos: qué hacer en caso de encontrarnos con un sujeto ajeno a estas tierras. Por ejemplo, un entrenador Pokémon, pues justo ahora nos habíamos topado con uno. Mi madre nos ordenó huir y escondernos. Aquel humano lanzó un raro objeto redondo, del cual salió un Pokémon tipo fuego. El entrenador le ordenó atacar a nuestra madre, pero ella no era ninguna novata, y en cuestión de 3 golpes, acabó con aquel Pokémon. Sin embargo, tras mostrar sus habilidades, en lugar de generarle miedo a aquel testarudo sujeto, aquello provocó que él se obsesionara más y más en derrotarle. Así que el siguiente Pokémon en salir al combate fue uno de tipo normal, por lo que mi madre volvió a barrer el piso con su enemigo. Un tercer adversario salió al campo de batalla. Esta vez se trataba de un tipo volador, por lo que no pude evitar estremecerme, ya que uno de esos había acabado con uno de mis hermanos. Esta vez la batalla fue más dura. Mi madre ya no tenía ventaja, así que el combate se prolongó. Sin embargo, aquel rival también mordió el polvo. Sin embargo, ahora mi madre se encontraba completamente exhausta, y fue cuando aquel maldito humano lanzó a un último Pokémon al ruedo. El corazón se me partió cuando vi que se trataba de un tipo planta. Vi a mi mamá caer. Ella nos miraba desconsolada mientras una Pokébola la golpeaba, la capturaba y se cerraba para no volver a abrirse. A veces, por las noches, aún me parece escuchar aquel último lamento de mi madre mientras la Pokéball se cerraba. Mi hermano mayor se tomó su lugar muy en serio, pues a partir de ese día, se convirtió en nuestro protector. Cierta noche fuimos perseguidos por una horda de Cacturne. Afortunadamente la malicia de dichos Pokémon es equiparable con su lentitud, así que a base de correr apresuradamente, logramos sacarles ventaja. Sin embargo, éramos muy novatos, ya que justo en un estrecho rocoso, nos tendieron una emboscada. Para este punto mi hermano ya era bastante fuerte pese a su corta edad, así que nos ordenó a mi pequeña hermana y a mí que huyéramos mientras él nos ganaba un poco de tiempo enfrentando a los Cacturne. Pese al miedo que sentía ante una inminente muerte, no quise dejarlo atrás, así que peleé a su lado mientras la más pequeña de nosotros buscaba un escondite. Nuestros ataques eran muy débiles, no fuimos rivales para estos depredadores. Mi hermano desesperado me miró y gritó: haz lo que te dije desde el principio, corran, corran y no miren atrás. Y así fue, corrimos y corrimos hasta que nuestras patitas sangraron de tanto correr. La arena del desierto se humedeció con gotas de sangre y lágrimas. Ahora solo quedábamos 2 Sandshrew. Muchas lunas habían pasado ya. Mi hermano y yo habíamos crecido bastante en el hostil ambiente del desierto. Llegué a creer que quizás sí podríamos sobrevivir después de todo. Quizá lo peor ya había pasado. Quizá. Es obvio que las fuentes de agua son escasas en el desierto, y es evidente que estas siempre son acaparadas por los más fuertes. Pero nosotros requeríamos el líquido vital, y cuando lo encontramos no podíamos siquiera creerlo. Bebimos hasta saciarnos, sin saber que en las alturas, dando círculos, nos sobrevolaba un Pokémon que no estaba dispuesto a compartir el agua con nosotros. Así que descendió de forma abrupta, levantando una nubecilla de polvo y arena, extendió sus alas de forma intimidante y graznó de modo que nos hizo retroceder. Fue al contemplar a este extraño pajarraco que lo reconocí. Su afilado pico metálico era inconfundible, pues lo veía siempre en mis pesadillas. Aquel era un Skermory, el mismo que había acabado con mi hermano a muy temprana edad. Una enorme cólera me invadió. Retroceder no era una opción, y mi joven hermana pensaba igual. Así que ambos nos lanzamos a mi señal. Fue un ataque perfectamente coordinado y sincronizado. Golpeamos a ese maldito pajarraco hasta que lo derribamos. Entonces el muy cobarde se dispuso a elevarse por los aires para huir, pero de ninguna manera se lo íbamos a permitir. Me lancé enroscado contra él. Era como si de un pequeño proyectil se tratara, y apunté directo a una de sus alas. Lo lastimé de tal modo que ya no pudiera escapar volando. Nos abalanzamos sobre él, con una furia tal que finalmente lo derribamos. Pude haberle dado el golpe final a ese desgraciado, pero yo no era como él. Así que lo dejamos tirado para que se marchara arrastrándose sobre la arena. Nos dimos media vuelta, nos dirigimos al oasis en el desierto. Todo iría mejor de aquí en adelante, supuse. Pero me equivoqué.
Recuerdo que justo antes del cobarde ataque, por unos instantes todo fue silencio. Después una especie de silbido a mis espaldas. Era el ruido de un viento que se concentraba y se dirigía hacia nosotros. Se trataba de un viento afilado, disparado por aquel frustrado Skarmory. Un ataque cobarde por la espalda. La arena volvió a salpicarse con gotitas rojas, pues aquel viento afilado había impactado en mi joven hermana acabando con su vida. Nuevamente y por un instante todo fue silencio. Hasta que grité iracundo y me lancé sobre ese maldito Skarmory. Esta vez no me contuve. Esta vez los pedazos de metal quedaron esparcidos por la arena. Parecían pedazos de chatarra regados por el desierto. Una vez terminada mi rabieta, algo sucedió en mí. Evolucioné en San Blas. Pero el silencio y la quietud se volvieron a hacer presentes, pues ya no había nadie con quien celebrarlo. Aquella noche San Blas dio sepultura a su hermana, alzó su mirada al cielo y se lamentó, pues ya no le quedaba nadie, maldijo su propia vida, pero prometió cuidarla a cualquier costo, pues sobrevivir es lo más difícil de vivir, y eso ya lo había aprendido de la peor manera. Fue en ese momento cuando él pudo ver algo en el cielo, pues apareció una luz que cruzó todo el firmamento. Se trataba de una estrella fugaz. Alguna vez su madre le había contado acerca de ese extraño fenómeno. Le dijo que el día que viera uno de estos astros en el cielo, debía pedir un deseo y este se le cumpliría. Sin embargo, San Blas sonrió amargamente, pues él ya no anhelaba nada de este mundo. Completamente noqueado yace mi cuerpo tumbado en la arena. Groudon se aproxima y pone su fuerte pie en mi pecho, hace presión, siento como si mi cuerpo fuera a reventar. Nunca fui rival para él, me venció y no pude hacer mucho al respecto. No puedo respirar, supongo que este es el fin. Pude girar un poco la cabeza y alcancé a ver a Hirachi. Ella hacía una especie de danza flotando justo encima del cuerpo de Sandslash. Entonces el tercer ojo de Hirachi se abrió y brilló y fue lo último que pude ver antes de desmayarme por el dolor. Ella había entendido mi deseo a la perfección. Yo había pedido una sola cosa: que nunca muera. Siento como mi cuerpo es arrastrado a través de la ardiente arena. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo perdí el conocimiento? Muevo mi cabeza de forma desesperada, volteo a todos lados esperando encontrar sentido a la situación. Entonces observo a Hirachi. Ella hace un esfuerzo monumental para jalar mi pesado cuerpo. Espera, ¿a dónde vamos? ¿Qué sucede? ¿Y Groudon? Ella sigue jalando con desesperación, y se limita a refunfuñar lo siguiente: tenemos que salir rápido de aquí, este es un maldito campo de batalla. Me sorprendieron sus palabras, así que volteé en dirección de donde veníamos. Solo pude ver a dos seres colosales frente a frente. Groudon rugía en señal de victoria. A sus pies yacía un inconsciente Latios. Los Pokémon salvajes huían despavoridos en todas direcciones, pues la última línea de defensa había caído. Su desesperación no pasaba desapercibida para Groudon, quien alzó su vista hacia el cielo, estiró los brazos y volvió a rugir, pero esta vez parecía como si hubiera dado una señal, pues la ya de por sí insoportable onda de calor se intensificó aún más. Los rayos del sol hacían que prácticamente todo ardiera, y mientras esto pasaba, Groudon rugía, pero ahora en señal de burla. Todo estaba perdido sin lugar a dudas. Yo me limité a mirar con horror a mi alrededor, hice todo lo que pude para cumplir el deseo de Latios, pero ahora él yacía tumbado en la arena, y parecía que toda esperanza se había ido, o quizá, solo quizá, una sonrisa presuntuosa se formó en mi rostro sin que yo pudiera evitarlo, pues en ese preciso instante, el cielo comenzó a nublarse inexplicablemente, por lo que el rugido de Groudon se silenció. Una fuerte corriente de aire nos golpeó, pero al mismo tiempo yo diría que nos refrescó un poco. Siguió un instante de silencio, como si de una especie de pausa se tratara, para posteriormente ser golpeados por lo que definitivamente era la tormenta de arena más potente que yo había sentido en toda mi vida. Su magnitud era tal que la arena cubrió el sol, de modo que bloqueó sus potentes rayos. Groudon permaneció en silencio observando cómo alguien revertía la devastación que al tanto le regocijaba, lo cual no le hacía la más mínima gracia. La tormenta de arena se intensificó aún más, mientras que a unos 8 metros a las espaldas del Pokémon legendario, se iba formando una especie de silueta. Los granos de arena se iban compactando unos con otros mientras formaban lo que claramente era un cuerpo.
un cuerpo de dimensiones muy similares a las de Groudon. Este último se giró para contemplar a su recién llegado adversario. Sin embargo, rápidamente pudo reconocerlo, pues recordaba hasta hace poco tiempo haber acabado con su vida, así que lo miró con extrañeza, pues frente a él se encontraba un imponente Sandslash formado de arena. Groudon era un ser violento y volátil, razón por la cual no tardó nada en dar el primer golpe. Fue así como una potente llamarada fue lanzada en dirección al recién formado Sandslash de arena. Aquel ser fue deshecho al instante debido a la potencia de aquel ataque. Los granos de arena salieron disparados por toda el área. Groudon hizo una especie de mueca de desagrado y continuó avanzando como si solo se hubiera tratado de una pequeña distracción. Pero en ese preciso instante, los granos de arena volvieron a compactarse rápidamente formando una nueva silueta de Sandslash detrás de Groudon. El roedor cerró los brazos alrededor del cuello del Pokémon legendario y jaló hacia atrás con fuerza. Groudon no daba crédito a lo que estaba pasando, pero haciendo uso de su descomunal fuerza, tomó a Sandslash y lo levantó por encima del hombro, arrojándolo hacia la arena. Con aquel impacto, el cuerpo del Pokémon tipo Tierra se deshizo de nuevo. Groudon rugió en señal de victoria, solo para ser interrumpido nuevamente, pues ahora su cuerpo se hundía en la arena hasta la altura del abdomen. Cuando él intentó liberarse, justo frente a él se formó un nuevo Sandslash, el cual no titubeó ni un instante, y comenzó a golpear frenéticamente al Pokémon legendario. Se trataba de un ataque furia. Recuerdo haber contado al menos 10 golpes consecutivos acertados sobre Groudon, el cual rugió iracundo y soltó una potente cuchillada, la cual deshizo nuevamente el cuerpo de Sandslash de arena. El Pokémon de fuego emergió de la arena. La rabia en sus ojos era evidente. ¿Hace cuántos años que nadie osaba en atacarlo de esa manera? Groudon, ahora libre, rugió y volteó en todas direcciones buscando a su adversario. Esta vez ya no existiría el factor sorpresa, y Sandslash también lo sabía, así que justo en medio de la tormenta de arena, frente a Groudon, un nuevo Sandslash se materializó y pronunció las siguientes palabras: «Porque destruyes mi hogar, porque lastimas a los Pokémon, ¿acaso te agrada generar miedo en los demás? Siquiera sabes lo que es el miedo. ¿Conoces el terror que se siente cuando tu vida corre peligro? Quizá necesites experimentarlo para que lo comprendas». Sandslash extendió sus brazos y la de por sí fuerte tormenta de arena se intensificó aún más. El suelo comenzó a temblar. Fue un caos. La arena debajo de Groudon comenzó a abrirse, se formaron una especie de manos enormes las cuales tomaron a Groudon por los pies y lo jalaron hacia abajo. Fue como si el suelo se tragara al Pokémon legendario. Después de unos instantes, Groudon yacía a varios metros bajo la arena. Podían notarse las vibraciones y turbulencias en la superficie. Era evidente como aquel poderoso ser trataba de emerger a la superficie nuevamente, mas no podía. Contemplando todo se encontraba Sandslash, quien estaba perdido en sus propios pensamientos. Recordaba pasajes de su vida, su complicada infancia, la pérdida de su familia, su lucha por sobrevivir en el implacable desierto, aquella vez que tuvo un entrenador, aunque haya sido por un corto periodo de tiempo. Recuerda a ese Cacturne y a Gardevoir. Recordó lo bien que se sintió haber ayudado a alguien a sobrevivir. Recordó, esperen, es cierto, Groudon seguramente ya no tiene aire. En ese momento, Sandslash liberó a Groudon, quien por fin pudo emerger a la superficie, tomando con desesperación una bocanada de aire. Completamente exhausto y abrumado, pudo apenas soltar un ahogado rugido, pues con esfuerzo apenas podía jalar aire con desesperación. Sandslash se limitó a mirarlo y le señaló el noreste, que era la dirección original en la que se dirigía Groudon en primer lugar, y le dijo: «Sigue tu camino, pero ahora sin causar miedo y destrucción, de lo contrario volveré a mostrarte la desesperación». Groudon rugió con insolencia pero se limitó a marcharse. La tormenta de arena comenzó a bajar de intensidad hasta que prácticamente desapareció, y con ella también lo hizo Sandslash, a quien los Pokémon del desierto y sus alrededores se refieren a partir de ese día como Sandslash God.